Aunque ya he estado en esta ciudad, he vuelto para mostrarles uno de los festivales más bonitos de toda España. Acompáñenme a conocer Girona en Temps de Flor. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. Miren mis chamos, empezamos este recorrido en la Plaza Cataluña de acá de Girona. Nos parece muy interesante, es bastante chiquita, sin embargo es el punto de inicio para descubrir el centro histórico de la ciudad, así que seguro van a pasar por aquí. Miren mis chamos, ahorita me encuentro en la base de las murallas de acá de Girona y está muy cerquita de la Plaza Cataluña y ya miren todas las cosas que podemos ver, cómo está todo lleno de flores y decoraciones florales. Vamos a ver qué cosas encontramos porque hoy es el último día del Temps de Flor y muchas cosas creo que ya las están quitando. In Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. El Temps de Flor es uno de los festivales más importantes de acá de Girona y muchísima gente de todas partes del mundo viene a verlo. Este festival se celebra desde hace más de 60 años y llena las calles de toda la ciudad de flores y de adornos muy impresionantes. So live it up, take it one day at a time. Bueno mis chamos, llegué justo a la hora del almuerzo acá en Girona y me estoy muriendo de hambre. Hay varias opciones acá durante el Temps de Flor de restaurantes que sirven menús relacionados con las flores. Sin embargo, el viaje lo planifiqué justo ayer y hay que reservar con tiempo porque la verdad es que la ciudad, aunque está en pandemia, está llenísima. Así que para ir a comer en un sitio que se llama Pont de Pedra, se ve bueno, hay bastante gente y la comida se ve generosa y no está tan cara. Así que vamos a probar a ver qué tal está. Las comidas fueron sencillas, pero debo decir que estaban muy buenas. Tuve que esperar un poco para poder comer, así que si visitan la ciudad durante el festival, hagan reservaciones. Miren mis chamos, esta es la Plaza del Vi, que es una de las plazas principales de acá de Girona y miren lo bella que está. Además, si se acercan se van a dar cuenta que los adornos están hechos con unas orquídeas preciosas. Oigan mis chamos, algo muy bonito del Temps de Flor es que no solamente están las decoraciones del festival, sino que además mucha gente decora sus casas con flores, las tiendas las llenan de flores, así que en general toda la ciudad la van a ver muy colorida, es muy bonito. El precioso Puente de Piedra es el más antiguo de Girona y allí se encuentra el nombre de la ciudad engalanado con preciosas flores. Bueno mis chamos, ahorita voy caminando por la Rambla de la Libertad, que es como la calle peatonal más conocida de acá de Girona y está llena de flores, pero también está a reventar de gente, así que bueno, mascarilla arriba y nada, disfrutar porque la ciudad está muy bonita. Bueno mis chamos, ahora me encuentro en las escaleras de la Catedral de Girona, que es la iglesia más importante de la ciudad y está decorada preciosa, vale mucho la pena que vengan, no se lo vayan a perder. La escalera de la catedral es el lugar más hermoso y visitado durante el Temps de Flor, pues son tantas las decoraciones y las flores que lo llenan que es imposible captarlos en una sola vista, así que hay que recorrerla por completo.
El precioso Jardín de la Francesa es un pequeño rincón justo detrás de la catedral. Normalmente es un sitio tranquilo y solitario, pero ahora con el festival está lleno de vida.